a empezar a grabar. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Profe, muy bien, muy bien. Gracias por responder. Bueno, muy bien. ¿Cuántos estamos? Muy bien. Listo, 15 participantes. Vamos a esperar 2 minutos más. Ayer, ¿quiénes dijeron noticias? ¿Ustedes recuerdan? Que se me borró esa parte. Me acuerdo de Ari Ávila, creo que Liliana. Liliana, sí, correcto. Gracias. Ari también. Ari también. Liliana y un hombre. Bueno, aparte de Daniel, que dio la noticia de los ingresos por países. Y hubo otro, ¿no? Yo le aporté a Liliana, creo, Y con la noticia de Vivo. Ronald, sí. Ronald, pongámosle aquí otro puntico. Decía Ronald. Acá. Pero usted no había dicho noticias, Ronald, ¿verdad? No lo he mencionado. No, señora, no he dicho noticias. Ok. Bueno, falta otra persona, pero no me acuerdo quién fue. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver. ¿Quién más? 14. Uy, habemos poquitos. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Otros más. Y vamos a empezar entonces con las noticias. ¿Cómo les ha ido en las otras clases? ¿Qué están viendo los de industrial? Buenas noches, profe. Derecho laboral. Derecho laboral. Uy, o sea, tienen 2 asignaturas bien chéveres. Bonitas, profe. Bien bonitas, bien especiales. Sí. Bien. ¿Y los de comunicación? Hola, profe. Estamos viendo radio y locución. ¿Con qué profe? ¿Jaime? No, con el profe Luis Carlos Pulgarín. Sí, siempre. Bueno, chévere. El que terminamos a la raya, terminamos a las 8 en punto con él. O sea, no les da tiempo de descansar. No. De ir al baño. Bueno, listo, muy bien. Vamos a empezar con las noticias, entonces, atentos a las personas que voy a mencionar. Listo, entonces. Juliana Castillo, por favor, noticia el día de hoy. Aquí, Juan Poveda. Luisa Vargas. Y vámonos con José Manuel. Profesora Luisa Valentina Vargas. Mentiras, ella no está en la clase. Tienes razón, Sí, gracias. bueno. Entonces arriba, Jesús Useche. ¿Listo? Voy a poner esto rojo de una vez. Y no, ni este señor tampoco. Ni este. Bueno, muy bien. ¿Tienen
¿Tienen lista la noticia, los que mencioné? Juliana Castillo está. Juliana no está. Bueno, entonces, menos un puntito aquí. Listo. Juan Poveda. Muy buenas noches. Hola, Juan. Profe, qué pena. Mi noticia es con respecto a Estados Unidos, una noticia que me causó mucha conmoción, ya que se dice que Estados Unidos en el 2021 tendrá una deuda pública que superará el 100% del Producto Interno Bruto con respecto a lo que dejó la pandemia este año para sus finanzas el siguiente año. Básicamente lo que alcancé a leer de la noticia es que el país, por todo lo que sucedió, por los desempleos, por los subsidios que otorgó, por las ayudas, por los préstamos, se endeudó de una manera, pues la cual va a afectar notoriamente en el 2021 la economía del gran país de los Estados Unidos. Dice que esto es más de lo que sucedió en el 2017, que también fue un endeudamiento gigante, pero esto que va a pasar en el 2021 va a ser el triple de lo que pasó en ese año. Dice que proyectándose a futuro, en el 2023 subirá aún más, ya que pues este bache que sucedió con la pandemia no va a ser tan fácil de solucionar. Por lo tanto, pues el país está buscando alternativas para solventar lo que va a pasar a un futuro. Entonces, básicamente eso fue lo que leí de la noticia que quería compartirles al grupo. Oh, muy bien, Sebastián, gracias. Recuerden que al comienzo de todo esto que pasó, Estados Unidos allá hay subsidio de desempleo. Y muchos aplicaron al subsidio de desempleo y les pagaron aproximadamente a las personas $500 mensuales. Entonces, eso es un gran dinero para endeudarse, como dice Sebastián, deuda pública. Vamos a ver cómo estamos nosotros también, cómo quedaría Colombia el próximo año con la deuda pública. Listo, gracias Sebastián. Listo, profe. Vámonos, ¿a quién más mencioné? A Jesús. No sé quién. ¿Qué tal, profe? Ponga la cámara, Jesús. Profe, qué pena. Lo que pasa es que estoy hablando con José Manuel. Me dice que él está en este momento laborando y que pues realmente no se puede conectar porque no tiene cómo conectarse. Ah, ok, O sea, bueno, no no importa. tiene internet allá, o sea, apenas le llega el WhatsApp de los datos que tiene. Entonces, pues que por favor lo perdones esta vez. Listo. Sí, igual él casi siempre está participando. Listo, gracias, Jesús. Profe, pues la cámara no la pongo porque tengo problemas con el internet, entonces no me funciona muy bien. Pues mi noticia se trata sobre se desplomó la economía en Colombia. Pues la saqué la revista Semana, donde el DANE reveló que la economía colombiana se contrajo en menos 15,7% en el segundo trimestre del 2020. Habla también mucho lo de, por culpa del desempleo, pues hay personas que pues han estado como independientes y eso también afecta mucho la economía en Colombia, porque pues habla también que el primer trimestre del año fue en 1,4% según la corrección que hizo el DANE en sus últimas estrategias de información del Producto Interno Bruto en el país, o sea, el PIB, donde a principios se hablaba del 1,1%. Y pues habla mucho que la agricultura fue la que como que destacó más en ese primer trimestre del año. Entonces fue un sector que contribuyó mucho con la economía colombiana. Pues por el tema de la pandemia, pues como muchas empresas se vieron obligadas a sacar a muchos empleados, entonces se creció mucho más el comercio independiente, más que todo en Cali, en Medellín, y cierta parte acá en Bogotá. Pues esa es más que todo mi noticia, profe. Excelente. Porque la cifra Sí. significativa está al menos 15,7%. Y entonces el último dato, ¿cuánto fue?
Pues tenían del 1,4% y cayó a 1,1%, profe. Ok. Donde su total Uy, teoría ya es del casi menos negativo. 15,7%. Sí. Sí, señora. Ok, eso lo vamos a ver la próxima semana, porque la próxima semana ya entramos a macro y ese es el primer tema de macroeconomía que vemos, el PIB. Ah, ok, profe. Excelente, gracias. Listo. Vale, profe. Entonces, como no estuvo José Manuel, Jonathan Ortiz, por favor, la noticia. Dame un segundito. Listo, sí, señor. Y Profe, se van pues preparando los grupos. Mientras Jonathan consigue la noticia, los grupos, ayer nos quedamos en León Walras, ¿verdad? León Walras. Vamos con Keynes, Milton Friedman y Liz, Joana, Karina y Jennifer. ¿Listo? Los otros temas los dejamos para después de parcial. ¿No? Ahora sí. profe, yo encontré una noticia que decía que el Ministerio de Comercio anunció la llegada de 20 empresas de Estados Unidos aquí a Colombia. Ellas vienen prácticamente desplazadas desde Asia, vienen a radicarse aquí a Colombia, viendo que está como la oportunidad de la crisis de esto de la pandemia, pues están viendo la oportunidad de radicarse acá en Colombia, pero no, la incógnita es que no han querido decir cuáles de las 20 empresas son las que vienen para acá, pero sí que se van a manejar en el área de la manufactura, la industria automotriz, el agro y la farmacéutica. Cuando Eso es dice lo que, desplazados, ¿a qué se refiere? que por motivo pues de la pandemia los afectó a ellos y se van a como A ir a otros países. sí, sí, a buscar una nueva economía en otros países. Y uno de los países es Colombia. Es Colombia, sí, señor. Ah, 20 empresas. Bueno, pues estaremos a la expectativa entonces de cuáles son esas 20 empresas que llegarán. Ojalá sea para dar empleo, ¿no? No quitar empleos. Bueno, gracias. Entonces, vámonos, grupo. Voy a compartir aquí. Les voy a dar acceso para compartir pantalla. Y vámonos con Julie, Dani y Yaren. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ya comparto. Dame un momento. ¿Ya están viendo pantalla, profe? Qué pena. No, pues Está estamos gris. viendo gris, sí, exacto. Ok, listo. ¿Tiene el sonido, el video sonido? ¿La animación sonido?
¿Tiene la animación sonido? Vuelvo y repito. Compañera, active el audio. Ay, perdón. ¿Qué hago? Vuélvelo a poner. ¿Ahora sí? No sé. Otra vez póngale play a ver. Tiene que salirse de compartir pantalla y volverla a poner, y cuando la ponga tiene que activar las casillas de compartir sonido de computadora. Ok, espérame porque no sé. O sea, ¿Me salgo? salte de compartir pantalla, y cuando vuelvas a ingresar te sale una casillita primero donde te da dos opciones abajo de compartir audio de pantalla. Algo así dice abajo. Dos check que tienes que dejar ahí. Ah, ya lo vi. Gracias. Eso. Vale. Muchas gracias. Ay, esa no me la sabía, Miguel. Yo tampoco. Pero bueno. Listo, ahora sí. Pero puedo silenciar mi micrófono normal, ¿sí? Ya con esto. No sé. Sí, no hay problema. Va a sonar la compu. Hoy vamos a hablar de John Maynard Keynes, que nació en 1983 y murió en 1946. Empezamos. Bueno, este importante economista nació el 5 de junio de 1983 en el Reino Unido. Fue uno de los economistas más importantes del siglo XX. Ejerció una gran influencia después del crack del 29. Sus teorías económicas han formado una escuela en pensamiento económico llamado el keynesianismo en su honor. En sus primeros estudios realizados obtuvo una beca para estudiar en un prestigioso colegio en donde estudió matemáticas, teoría de probabilidades y finalmente economía. En 1919 volvió a la universidad, en la cual fue miembro de varios consejos de administración de empresas, en donde también dirigió seminarios supremamente importantes. Más tarde, después de un breve periodo trabajando en el Servicio Administrativo Británico para la India, en 1909 ingresó como docente en el King's College, donde enseñaría economía. Keynes se graduó en matemáticas y se especializa en economía, estudiando con Alfred Marshall y Arthur Cecil, un hombre de mundo interesado por los asuntos políticos y por la economía práctica. Este importante economista inglés es el salvador del sistema económico capitalista, que enfrentó la crisis económica que presentó la depresión de 1929 a 1933. Presidente de una gran campaña de seguros inglesa, autor de varios trabajos sobre problemas generales de la teoría económica y la teoría del dinero y de la circulación monetaria. El libro más difundido de Keynes es el titulado Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Dani. Bueno, aquí miramos que las primeras, una historia de Esa imagen que... sexuales de Keynes fueron casi todas con hombres. Uno de sus grandes amores fue el artista Duncan Grant. Luego, en 1918, contrajo matrimonio con Lidia Lopokova, una afamada bailarina rusa. Oh, por Dios, pasó rapidísimo. Ahí. Dice que contrajo matrimonio con Lidia Lopokova, una afamada bailarina rusa. Después del tiempo ya le comenzaron los gustos por las mujeres. Dice que en su obra principal, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, su obra dedicada al empleo se oponía a todo lo que los economistas clásicos habían enseñado. Keynes decía que la caída real del desempleo era insuficiente al gasto, a la inversión. Rechaza la idea de algunos economistas de que una disminución de salarios puede establecer por completo el empleo, argumentando que los compañeras Argumentando que los empleadores
Espérame porque es que todo va rápido. Espérame un poquito. Páusala cuando termine. Ahí ya. Voy a restablecer por completo el empleo, aprovechando que los empleadores agregaron más al ¿Dónde está el pastor? A ver, John Torres, por favor, ¿puedes silenciar el audio? ¿Estamos viendo televisión o la clase? Dale, Ya, Julie. ya, Dani. Uno de sus aportes sustanciales es proponer la solución del desempleo a través de una demanda efectiva en el gasto público orientado a inducir la inversión productiva privada. Su principal obra es la Teoría General sobre el Empleo y el Interés y el Dinero en 1936. Este es uno entre sus muchos libros. Muchísimas gracias a la atención prestada a usted, profesora, a nuestros compañeros, quien les habla, Julie Rubio, en compañía de mi compañera Yane Mendoza y nuestro compañero Dani Huelvas, estudiantes de Ingeniería Industrial. Muchísimas gracias. Profe, Bueno, estuvo diferente, gracias. otra cosita. En el modelo keynesiano, él habla sobre la demanda agregada, que dice que la demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios en un determinado periodo de tiempo. O sea, que dice que la demanda agregada se puede contabilizar como igual que el Producto Interno Bruto, por lo que muchas veces se utilizan como sinónimos. Dice que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público, más, cierra paréntesis, a las... menos X menos Y, ¿verdad? Que son las exportaciones e importaciones. A X, que son las exportaciones netas, menos Y, que son las importaciones. Esa es una de las fórmulas que encontramos sobre el modelo keynesiano. Sí, entonces en resumen, Keynes, ¿qué aportó grupo? Aparte de lo que dijo Dani, que fue la demanda agregada, que puede ser sinónimo del PIB, que es ligado a la noticia de Jesús, o sea, el crecimiento de un país. Y luego la próxima semana vamos a ver la fórmula, que es muy fácil. ¿Y qué más aportó Keynes? Yo no tenía ni idea lo de las relaciones. Digamos, ¿quién habla? Digamos, con su teoría general de empleo, pues él influyó mucho en el interés y el dinero basado en una noción de una demanda agregada. Entonces, hizo que hubiera una variación general de una actividad económica en la que hizo una revolución, digamos, impactó. Y cambió lo que los otros habían dicho con anterioridad. Y cambió del consumo a la inversión. Entonces, esos fueron, digamos, sus aportes muy puntuales. Listo. Muy bien, muchas gracias. Listo. Siguiente grupo. Milton Friedman. Profe, ya voy a proyectar. Listo. ¿En mi pantalla? Sí. Bueno, vamos a hablar con los compañeros Jonathan Ortiz, Cristian Ramírez y mi persona Hanner Blanco sobre el pensamiento, obras y aportes de Milton Friedman. Los temas que vamos a tocar de Milton Friedman corresponden a su biografía, al premio Nobel recibido, a sus aportes académicos, a la inflación, al crecimiento, la política de estabilización, la tasa de desempleo y unas conclusiones al final de la presentación. Inicialmente, con la biografía, encontramos que Milton Friedman nació el 31 de julio de 1912
y falleció en noviembre del 2006. Fue un profesor muy exaltado en la Universidad de Chicago, por lo cual fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, en el cual es una escuela defensora del libre mercado, y junto a John Keynes, un economista británico, y a Hayek, es considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Su principal ideología era ser liberal. Dedicó buena parte de su carrera a la crítica del keynesianismo porque lo pensaba una teoría ingenua. Porque para él, el keynesianismo, en diferencia con él, es una teoría económica más conocida por su principal característica en apoyar el intervencionismo como mejor manera para salir de una crisis, y él pensaba lo contrario. Entonces, para él era más importante para el keynesianismo que los gobiernos tuvieran como un control. Ya vamos a ir a la parte del premio Nobel, donde mi compañero Jonathan nos va a dar la información. Jonathan. Bueno. Buenas noches. Listo. Bueno, ya. Nuestro personaje Milton Friedman, él recibió el Premio Nobel de la Economía en 1976 por sus adelantos en el campo del análisis del consumo y de la historia y teoría monetaria. Entre sus libros se destacan El capitalismo y libertad en 1962, Una historia monetaria de Estados Unidos en 1963 y un marco teórico para el análisis monetario en 1971, y Libertad de elección, escrito en 1980 con la colaboración de su esposa. En este punto, para complementar lo que Jonathan ha informado, el premio Nobel él lo recibe por demostrar la complejidad de las políticas estabilizadoras. Por ese es el motivo por el cual él recibe el premio Nobel. Ahora vamos a hablar de sus aportes académicos. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, sus aportes más importantes se encuentran en la teoría monetaria, la historia y la política de estabilización económica, por el cual recibió su premio Nobel. Ese, como les dije al comienzo, es el máximo exponente de la Escuela de Chicago y fundador de la teoría monetarista. Para él, uno de los puntos más importantes es el libre mercado, y sobre su visión de la inflación es el emblema del monetarismo, en el cual explica que la relación entre la subida de precios en una economía y la cantidad de dinero inspiró a varios países para limitar el papel del Estado en la economía, que tiene que ver con como la diferencia que él tenía con el keynesianismo. Aquí, para sacar unos conceptos de la escuela monetarista, entonces uno de los puntos más importantes es el rechazo a relaciones básicas del modelo keynesiano, y otro es la importancia en las variaciones de la tasa de crecimiento, que tiene que ver con la cantidad de dinero respecto a la evolución de la economía. Y son como dos conceptos importantes que la escuela monetarista hace la diferencia en la economía. Ahorita vamos a hablar sobre la inflación. Bueno, la inflación es un problema de un aumento de precios y también de desempleo, ¿sí? Según Friedman, él decía que la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario. Él decía tener la cura para este dicho problema, que decía que la inflación produce
es producida por la emisión desmedida del papel moneda contra una baja de bienes y servicios disponibles. También decía que para reducir los gastos gubernamentales, es necesario reducir la impresión del dinero. Con eso podía bajar un poco la inflación. Él en uno de sus aportes de sus libros, él explicaba de que la inflación va con respecto, explicaba con respecto a la historia de que eso venía, esa problemática venía de Carolina, desde un pueblo llamado Bori, que todo se generaba la economía con respecto al oro. Entonces se fueron generando ciudades con respecto a la producción de oro, entonces iban buscando enriquecerse muy rápido, pero a medida que se iban enriqueciendo, esto también iba generando unas etapas, ¿no? Pues iban disfrutando la etapa, pues, de ascenso. Eso iba como en el estudio monetario que estaba haciendo él en su teoría. Pero cuando se veía que ya el oro sobrepasaba el valor, ya todo se ponía muy costoso y ya no había oro que alcanzara. Él también nombró una ley que es de Greenman, que él resaltó ahí, que decía que el dinero barato desecha al dinero caro. ¿Qué quiere decir esto? Que él quería decir que con el dinero barato trataban de comprar cosas de buena calidad y ya no las podían vender a buen precio. Entonces ahí se iba postulando más la calidad. Eso lo comparó él con el comercio antiguamente, con el comercio del tabaco. Él antes explicaba de cómo se comercializaba con el tabaco. Decía que para poder salir con una chica, un comerciante tenía que echarse al hombro 5 bultos de tabaco para poder comprarle algo a una dama. También decía que la inflación va con respecto a que si tú imprimes demasiado dinero, todo se va a poner muy costoso, ¿sí? Y va a llegar el tiempo que no hay dinero que alcance para suplir las necesidades diarias. Más que todo eso decía de la inflación. De la inflación. Aquí es cuando, no sé si ustedes cuando eran pequeños decían, pero ¿por qué no arreglamos la pobreza de un país y empiezan a imprimir muchos dineros y reparten dinero y todo el mundo tiene dinero? ¿Cierto? A mí se me ocurrió cuando yo era pequeña eso. Entonces aquí el grupo y Jonathan están explicando que si llegara a pasar eso, habría mucha inflación en el país. Ahí nombró que en los años 70 uno de los países que pudo controlar la inflación o curar la inflación, porque se lo veían como una enfermedad, fue Japón, que por resistir en el crecimiento, o sea, persistió en bajar el crecimiento monetario, hizo controlar la inflación. También, profe, por último, sobre la inflación, complementando lo de Jonathan, esta frase que está en la imagen, donde dice Friedman, es: la inflación es un impuesto sin legislación. Entonces, porque es algo muy difícil de controlar para los gobiernos. Es verdad. Ahora vamos a entrar a la parte de lo que Milton Friedman nos hablaba sobre el crecimiento. Cristian. Bueno, profe, voy a ir adelantando mientras que Cristian puede entrar. Para Friedman, para él era muy importante el libre mercado, sobre sus pensamientos
es el cómo tuvo una influencia lo que él pensaba de la economía, de cómo los países podían tener un mejor beneficio de crecimiento. Entonces, la frase que colocamos acá, según Friedman, las fuerzas de libre mercado son más eficientes que la intervención pública a la hora de fomentar un crecimiento económico estable y sin tensiones inflacionistas. Entonces, en esto volvemos a encontrar lo que él estaba en contra de, o las diferencias con el keynesianismo, que prefería que los gobiernos no tuvieran intervención dentro de la economía y que fueran controladas por un banco central para fijar una tasa de crecimiento constante de cada dinero. Y era un defensor, como les decía anteriormente, muy acérrimo sobre el libre mercado. Buenas noches. Adicional a eso, él fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, una escuela clásica económica que abogaba por el libre mercado. Friedman, junto con John Maynard y Hayek, es considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Bueno, ahorita vamos a ver lo que él pensaba sobre la política de estabilización. Para esto encontramos dentro de la investigación de Friedman lo que se llama la regla monetaria de Friedman. Esa regla se fijaba básicamente que es una política de manejo de los flujos monetarios propuestos por el mismo Friedman, que consiste en aumentar la cantidad de dinero de la economía de manera estable y siguiendo un crecimiento de la producción nacional, que tiene que ver con la parte de crecimiento de lo que él pensaba, teniendo siempre como un distanciamiento de la parte pública hacia la economía. Es importante resaltar que su pensamiento siempre fue un pensamiento liberal y que desconfiaba de la eficacia de las intervenciones en el mercado. Aquí volvemos a encontrar que, ¿sabes?, él siempre insistía en que no tuviera intervención los gobiernos sobre el mercado en la economía. Para él, o sea, su mejor alternativa en la intervención del gobierno era que se encargara solamente de garantizar la existencia de un mercado financiero estable, dejando las fuerzas del libre mercado para que actuaran así y a generar ajustes necesarios a la economía. Solamente esa parte del gobierno o el gobierno central garantice la existencia de un marco financiero estable. Esa es la única parte donde él como aceptaba la intervención. Ahora vamos a ver su pensamiento sobre la tasa de desempleo. El término de tasa de desempleo natural fue acuñado por Milton Friedman en 1968. Él fue derivado de su discurso presidencial en la reunión anual de American Economic. La tasa natural de desempleo define el nivel al cual el desempleo persistiría sin importar cuán grandes sean los efectos de la política monetaria. El único modo de mantener permanente el desempleo por debajo de la tasa natural es reducir el nivel de inflación cada vez mayor, que sería muy peligroso para la economía. Acá nos muestran en la tasa de desempleo una gráfica que se llama la curva de Finnick y el punto de vista de cómo lo veía Friedman, que la curva de Finnick, pues como lo dice ahí, es la curva de cómo se comportaba la inflación con respecto al desempleo, pero Friedman lo veía desde una forma vertical. Es decir, que para mantener una inflación alta, tocaba regular el desempleo. Si había más empleo, se estaba generando una inflación más alta.
Acá en esta diapositiva vamos a diferenciar dos conceptos de tasa de desempleo, que es la tasa natural de desempleo y la NAURO, que la NAURO es la tasa natural de desempleo, eso, NAIRO, es la tasa natural de desempleo que no puede reducir sin crear inflación. Entonces, la tasa natural de desempleo en el punto de partida tiene como competencia perfecta y en la NAURO la competencia imperfecta. Esa es una de las diferencias. La otra es los orígenes de desvío, únicamente en rigideces en el mercado de trabajo, y NAIRO, rigideces en el mercado de trabajo e inflación de oferta. En mecanismo de inflacionista, políticas monetarias, y en NAURO, políticas monetarias e inflación de oferta. Tipos de desempleo, voluntario y por tanto asimilable a nivel de pleno empleo, y el otro es voluntario e involuntario. Y equilibrios único y equilibrios múltiples con economías abiertas. Estas son unas de las diferencias de las tasas de desempleo, estos dos conceptos. En esta parte, profe y compañeros, también este cuadro tiene que ver mucho porque, como lo dice textualmente el párrafo, dice que la tasa natural de desempleo es normalmente intercambiada en la literatura económica con la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, que es el NAIRO. Entonces, es lo que Friedman nos quiso o nos dejó sobre lo que él hablaba sobre la tasa de desempleo. Ya vamos a ver las conclusiones de los pensamientos que Friedman tenía sobre la economía y sobre sus obras. Tenemos tres conclusiones. La primera de ellas es la rigidez institucionales, ineficiencia del mercado de trabajo, son los factores que determinan el nivel de empleo y la tasa natural de desempleo. La segunda de ellas es, los monetaristas afirman que las autoridades económicas solo deben proveer a la economía de una cantidad de dinero que crezca a una tasa constante, compatible con el crecimiento esperado de la actividad. Y la tercera es reducir el tamaño del sector público cuando sea posible y suprimir las regulaciones administrativas que perjudican el funcionamiento del libre mercado. Entonces, aquí en esta parte vemos muy importante sobre sus pensamientos, sobre todo en esta parte, en el párrafo segundo, donde él dice que lo que hablábamos ahorita y la profe nos explicaba sobre la cantidad de dinero que crezca a una tasa constante, compatible con el crecimiento esperado de la actividad. Quiere decir que si no hay un control del dinero que está en las calles, vamos a tener una inflación supremamente alta porque los costos van a subir al ver mucho dinero en la calle. Y en esta parte volvemos a donde él dice que el sector público debe reducir como su tamaño de control a lo que sea posible para que no tenga tanta intervención en la economía y el libre mercado pueda tener una mejor no sé, como una, ¿cómo decirlo? Una buena penetración en el mercado y que sea fácil negociar. Pues yo este ejemplo lo traigo, pues por lo menos lo que pasó Colombia y Estados Unidos, que en su momento cuando se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los comercios tenían mucho miedo por el control o todo lo que ellos no podían poder entrar si la negociación no se hacía de una forma ecuánime. Entonces, porque es importante que esa parte del libre mercado, si se va a hacer con otro estado que tiene mucha más fuerza que la economía de un país como el de nosotros, toca tener mucho cuidado de la forma como se negocian porque podemos destruir la economía interna con los productos que se fabrican o
cualquier servicio que se desarrolla dentro del país, porque esos países nos podrían absorber de una forma muy fácil. Esta es nuestra presentación, profe. Yo quería en esta parte volver a esta diapositiva y volver que viéramos lo que él pensaba. Esta frase que nos dice: una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Y esta frase, porque pues en lo personal me gustó y mis compañeros estuvieron de acuerdo en que la colocáramos, es porque ahorita en el país vivimos como esa situación donde queremos como esa parte de izquierda, que el centro, que la derecha. Entonces, si no son malas, pero si se dan las dos cosas, no vamos a obtener ninguna de las dos, como decía Friedman en su pensamiento. No hay que priorizar ninguna, sino que haya un equilibrio de las dos para que un país pueda tener una estabilidad y salir adelante. Muchas gracias. Muy bien la exposición. Creo que nos quedó supremamente claro y gracias a la exposición recordé muchas cosas de la carrera también. Gracias por haber hecho ese análisis, digamos, un poco más. O sea, la próxima semana expusieron todo lo de la próxima semana. Muy bien. ¿Preguntas para el grupo? Pero Milton Friedman sí es bien capitalista. Él sí, su pensamiento sí era bien capitalista también. Listo, muy bien, gracias. Siguiente grupo. Mientras se prepara el siguiente grupo, que es el de los últimos Nobel de Economía. 5 últimos Nobel de Economía. Para mis compañeros de comunicación, que pueden de pronto estarse preguntando, pero ¿qué es esto de economía? ¿Nosotros para qué nos está sirviendo? A futuro ustedes van a hacer reportes o de pronto se van a ir por esta línea de economía, por eso es importante que lo vean. Y además para nuestro diario vivir, para poder opinar de las noticias, todo, no sé, ustedes se están dando cuenta que todo lo que nos rodea y todo lo que nos afecta es economía. Profe, ¿yo te puedo hacer una consulta? No me interesa. Es precisamente sobre ese tema, ¿no? Nosotros como periodistas creo que vamos a necesitar demasiado el tema sobre PIB, tasas de vainas, lo del precio del petróleo, todas esas cosas. Todas esas cosas que se supone que como periodistas de verdad vamos a necesitar, entonces no sé si lo tienes en cuenta para nosotros. Claro que sí, y además es que la próxima semana vamos a ver, yo les comentaba como al comienzo, que no quede grabado esto, para mi carrera de pregrado fue más interesante la parte de macro que la parte de micro. Claro que la parte de micro es supremamente importante, que fueron las exposiciones de ayer y lo vamos a empezar a ver hoy, que es oferta y demanda. Pero para mí el tema de macro en mi carrera fue como apasionante. ¿Sí? Yo entré a estudiar economía porque pensé, tenía el imaginario de la bolsa de valores y que entonces que negociábamos acciones, etc. Cuando vi esa parte, yo dije, ok, sí es interesante, pero es más interesante para mí el tema de macro. Claro, ustedes tienen que hablar, saber de ese tema y tener un poco más de propiedad. Tasa de valores y todas esas vainas que se supone que uno como periodista debe manejar y yo no tengo ni la más remota idea. Lo vamos a aprender, tranquilo, lo vamos a aprender la próxima semana y les voy a enseñar a sacar la información, digamos, verídica, tanto Listo. de Colombia como internacional. ¿Listo? Genial. Gracias. Genial. Gracias, profe. Listo, siguiente grupo. ¿Quiénes son? Buenas noches, profe. Habla Liz. Hola, Liz. Profe, solo vamos a tener Paula y yo. Es que Cari se le presentó un tema con la niña y Joan no se puede conectar de más personales. Son 4. Entonces no se puede. Pero ¿quién no se pudo conectar? O sea, entiendo lo de Karen. Sí, entiendo lo de Karina. Y pues con el de Joana no tampoco se puede conectar, ya temas personales. Temas personales es... Creo que ya te escribió, no sé. Ay, voy a revisar. No, y lo de Karen sí lo entiendo, porque yo estoy en la misma situación.
Exacto. De una bebita. Ahí. Bueno, tengo, en este caso es un bebito. Los chicos de comunicación no sabían. Ahí les boto el chisme. Cuando ustedes hicieron la muestra empresarial, ¿qué se me hicieron? Se desaparecieron. Yo no comí postre porque tenía unas náuseas terribles. Profe, no se te olvide que somos de comunicación, siempre estamos enterados. ¡Ay! ¡Qué chisme, ole! Ah, bueno, por eso no comí postre. Bueno, listo, vamos. Entonces los dos del grupo, las dos del grupo. Listo. Sí. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a los premios Nobel de Colombia. Son los últimos 5 del 2015 al 2019. De Colombia no, de economía. Sí, de economía. Qué pena, profe. De economía. Pero son los últimos 5. Bueno, quedamos en que eran los últimos 5, premios ¿verdad? Nobel de Economía, pues se llaman premios Sí. Ah, bueno. Sí, el 2015 al 2019. Ah, perfecto, listo, dale, ya no te interrumpo más. Bueno, los premios de economía, los premios Nobel de Economía se llaman premios de Banco de Suecia en ciencias y economías al memoria de Alfred Nobel. Son creados por un testamento por el inventor de la dinamita, Alfred Nobel, para reconocer y premiar a las personas que son un desempeño sobresaliente durante su vida en las áreas física, química, fisiología, medicina, literatura, paz y economía. Esta pequeña, pues, como frase es aconsejar economía a los pobres es la vez que grotesco e insultante. Es como aconsejar que coma menos al que se está muriendo de hambre. Oscar Wilde. Pues es un economista también, pues no tiene, hay relaciones en alguno de ellos, pues una frase que nos impactó bastante al momento de explicarle al tema que estamos también viviendo ahorita en la situación del virus. Sigue, Pau. Bueno, iniciamos con el primer galardonado, es Auguste Deaton, del 2015. Él ganó el Premio Nobel de Economía por el análisis sobre los sistemas de demanda, el consumo, la pobreza y el bienestar. El profesor Auguste Deaton es un microeconomista especializado en cuestiones empíricas, aunque nació en Escocia. Tiene la doble nacionalidad británica y estadounidense, tras llevar casi 35 años trabajando en Estados Unidos. Fue catedrático de econometría en la Universidad de Bristol y se trasladó a la Universidad Princeton en 1983. En 1978 fue el primer galardonado en la historia de la medalla Frisch y premio que concede la Economic Society cada 2 años a la investigación aplicada a la teoría o empírica. En el 2011 recibió el premio Fronteras de Conocimiento de la Fundación BEA en Economía, Finanzas y Gestión de sus aportes fundamentales a la teoría del consumo y el ahorro y a la métrica del bienestar económico. Sigue, Pau. Sigue Oliver Hart y Ben Holmstrom. Ellos ganaron el premio a las contribuciones a las teorías de los contratos. Holmstrom nació, él tiene 67 años, nació en Helsinki, Finlandia, y es profesor de Massachusetts en la institución tecnológica. Hart tiene 68 años, es originario de Londres, Reino Unido, y trabaja como profesor de la Universidad de Harvard. Holmstrom fue galardonado el primer Senior Banque de France en Economía Monetaria y Finanzas, el premio Stephen A. Ross, Economía Financiera del 2013 y en Chicago. Y Hart fue presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard del 2000 al 2003. Richard. Bueno, para Richard Thaler, que fue el galardonado en el año 2017, él es nacido en Nueva Jersey en 1945.
ganó el premio por su contribución a la economía del comportamiento. Una de sus frases de sus investigaciones pues demuestran que las decisiones no siempre obedecen a criterios racionales, sino que también entran en juego variables pues psicológicas que la desvían de un comportamiento económico racional. Ganó el premio a los 72 años por, como lo mencioné antes, por la contribución a la economía del comportamiento. Espérame que se me trabó y no pasa la diapositiva ya. Que es básicamente pues la incorporación de la psicología a las ciencias económicas. El comité pues, que otorgó en el momento el galardón explicó que pues, los economistas no suelen asumir que las personas tengan un buen acceso a la información, sino que pues, la procesan sin problemas y llevan a la práctica sus decisiones buscando una ganancia personal. Thaler pues, ha contribuido a expandir y refinar el análisis económico al considerar 3 rasgos que sistemáticamente influyen en las decisiones económicas, que es la racionalidad limitada, la percepción de justicia y la falta de autocontrol. En el año 2018 fueron 2 personas que compartieron el galardón de economía, que fue el señor William Nordhaus y el señor Paul Romer. El primero por integrar el cambio climático en el análisis económico, determinando los costes y beneficios de reducir las emisiones contaminantes. Y el segundo por hacer lo mismo, pero con las innovaciones tecnológicas, explicando que hace que una economía innove y por tanto crezca más que otras. Acá está la foto del segundo galardonado. Sus hallazgos han ampliado significativamente el alcance de análisis económico mediante la construcción de modelos que explican cómo la economía de mercado interactúa con la naturaleza y con el conocimiento. Y finalmente, en el año 2019 fueron 3 personas, incluida la señora Esther Duflo. Ella a sus 46 años se convierte en la segunda mujer en ganar el Premio Nobel de Economía a lo largo de los 50 años de existencia de estos premios. De acuerdo pues con la academia, el trabajo de estos 3 economistas demostró que podría abordarse el problema de la pobreza de una manera más fácil, dividiéndolo en preguntas pequeñas y precisas, en áreas como educación y atención médica. Estos 3 estadounidenses ganaron este premio gracias a su enfoque para aliviar la pobreza global. Estos premiados han introducido pues, un nuevo enfoque para obtener respuestas válidas sobre la mejor manera de luchar contra la pobreza global. Y esto fue lo que los llevó a que los jurados tomaran la decisión de darles el galardón de este año a estos 3 economistas. Gracias. Muy interesante, ¿verdad? Chévere. Cómo la economía, Gracias. Cómo el clima ahora está también influyendo en la economía, que es un tema que no se había tocado hace muchísimos años. Y con respecto a la pobreza, los últimos 3, la señora y el que tiene el nombre como de la India, son esposos. Imagínense esa relación. Es de la India. De la India, sí. No me imagino esos 2 esposos hablando sobre economía, qué estrés. Bueno. Listo, muy bien, me gustaron mucho las exposiciones de hoy también, espero que ustedes también. Listo, ¿preguntas? Recuerden, esto va a salir mañana en el parcial. Mañana en el parcial, todos llegan, yo minutos antes colgo el parcial en Word, lo desarrollan en clase y me lo envían igualmente en clase. Va a estar incluido los personajes de las exposiciones, el tema de frontera de posibilidades de producción, el tema de, les recomiendo el mapa conceptual que hicimos de resumen de hechos económicos, de actos económicos, de factores productivos, todo eso está resumido en ese cuadro. También les recomiendo que le echen una ojeadita. Y, ¿qué más?
a pasar mañana. Bueno, lo que hemos visto. Y eso igual van a tener todos los apuntes y las presentaciones. ¿Listo, señora? La metodología del parcial, ¿cómo lo vas a hacer? Usualmente para esta asignatura todas son preguntas abiertas. Y así como el ejercicio que hicimos ayer, lo voy a plasmar mañana en un ejercicio, por ejemplo, de frontera de posibilidades de producción. Son, profe. ya les digo cuántas preguntas son. Son, un segundo, ya te atendo, Julie. 7 preguntas. No más 7 preguntitas, señora. Esta exposición tiene nota, ¿no es cierto? Sí, claro, tiene nota. ¿Por qué? Pues porque a mí me gustaría saber, digamos, cuánto nos sacamos como para uno ir teniendo las notas. No, tranquila, yo a ustedes les doy las notas al final. Gracias, profe. Profe, qué pena Señora. preguntarte algo. Falta un grupo por exponer y a ver si por favor nos das el tema. Yo ayer les dije. Yo no lo tengo y estaba hablando con mi compañero y tampoco lo tiene. Ustedes son Daniel y Alexandra. Sí, y Juliana. No, Juliana está con Julián Camilo. Ayer lo dije. Ok. Ellos son los premios de economía del 2004 al 2009. Y Daniel y Alexandra son los premios de economía de 1999 al 2003. Gracias, profe. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla para seguir con el tema. Lo que vamos a ver hoy, no se preocupen, no va a entrar en el parcial. ¿Listo? Sino va a entrar en el segundo parcial. Ay, ¿dónde está? Tengo tantas cosas abiertas. Aquí está. Listo. Entonces vamos a seguir con nuestro tema de microeconomía. Entonces, dentro del tema de microeconomía, tenemos el tema de oferta y demanda. ¿Listo? Entonces, para unir el tema de oferta y demanda, tenemos primero que hablar de mercado. ¿Qué es el mercado en economía? Entonces, es el lugar físico, muchas veces, en donde interactúan vendedores y compradores. Y es el intercambio que hacen estos vendedores y compradores a través de dos factores o de dos variables importantes que hablamos en micro, que son los precios y las cantidades. ¿Listo? La oferta y demanda son fuerzas que hacen trabajar, ¿qué? El mercado. Recuerden, el mercado donde interactúan vendedores y compradores y hacen un intercambio a través de precios y cantidades. ¿Listo? Entonces, la micro estudia la oferta, la demanda y el equilibrio de mercado. Ayer en algunas exposiciones, recuerden que en la exposición de, no me acuerdo el grupo, que efectivamente hasta mostraron las gráficas de oferta y demanda. Creo que fue el grupo de... Esperen, por aquí, fue el grupo de Olman, Carlos y Jesús. Creo que fueron ustedes. Me corrigen si no es así. ¿Listo? Y dieron ellos un abrebocas de lo que es la oferta y la demanda. Listo. Entonces, la demanda la determinan ¿quiénes? Nosotros los compradores. Y la oferta, ¿quién la determina? Los vendedores. Entonces, vamos a hablar de la demanda. Vamos a empezar primero a hablar de la demanda. Vamos a construir la curva de demanda. Vamos a hablar de la ley de demanda y de la función de demanda. Entonces, ¿la demanda qué es? La demanda va a indicar la cantidad de un bien o servicio que nosotros los consumidores estamos dispuestos a comprar en función de un precio específico.
Por lo tanto, la demanda va a estar relacionada inversamente. Cuando hablamos de inversamente es que, bueno, ya les voy a explicar bien. Inversamente en matemáticas, primero tiene que ver con que la pendiente es negativa. O sea, si sube el precio de la demanda, disminuye el de la cantidad. Están inversamente, tienen... Suena aquí algo raro. Están relacionadas inversamente. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar lo que habíamos visto la segunda clase respecto a los bienes sustitutos y complementarios. Vamos a traerlo a colación porque la demanda va a depender mucho de estos bienes. Entonces, ¿qué eran los bienes sustitutos? ¿Quién me dice qué eran los bienes sustitutos? No recuerdo, profe. No recuerdo. ¿No recuerdan qué eran los bienes sustitutos? Ay, eso sale mañana. Listo. Con Los bienes, señora. Creo que son con los que se pueden reemplazar un producto con otro. Sí, un bien o un servicio por otro, uno muy parecido. Entonces, el ejemplo era, yo por sustituir la mantequilla por la margarina, ¿sí? O en este caso, el ejemplo, la carne de res por el pollo, ¿sí? Otro bien sustituto, digamos los garbanzos por las lentejas, ¿sí? Podríamos ver que son, digamos, productos parecidos que yo los puedo sustituir al no tener el otro. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Cuando en precios, con precios de demanda, cuando la disminución de un bien sustituto se realiza, disminuye el precio del bien sustituto, produce la reducción del otro bien. No sé si me entienden. Entonces, ¿está más económico la margarina? La demanda de mantequilla, ¿qué pasaría? Disminuye. Perfecto. Ahora vamos con los bienes complementarios. Lo traemos a colación, vuelvo y digo, porque va a estar en función de estos bienes sustitutos y complementarios la demanda. Entonces, complementarios, cuando la disminución del precio de un bien provoca el incremento en la demanda del otro. Bienes complementarios son café y azúcar, ¿sí? Que se complementan. La gasolina y los vehículos. La mesa y la silla. Los zapatos y las medias. ¿Listo? Bienes complementarios. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores. Recuerden que solamente en este momento estamos hablando de demanda. ¿Cuáles son los factores que influyen en la demanda? Entonces, vamos a señalarlo aquí para que nos quede más claro. Los factores, que influyen en la demanda son el precio del mismo bien. O sea, si estamos hablando del precio de computadores, el precio del mismo bien es un factor que influye en la demanda para nosotros los consumidores. ¿Qué otro factor influye en la demanda? La renta. Cuando hablamos de renta, hace referencia a los ingresos que tenemos nosotros los consumidores. Si nosotros no tenemos los suficientes ingresos, pues no podemos demandar productos. Por eso es un factor que influye en la demanda. Otro factor, gustos y preferencias de nosotros los consumidores. Dependiendo de donde seamos nosotros, los gustos y las preferencias cambian. Hasta en un mismo país, los gustos y las preferencias tienden a cambiar. En alimentación, en vestuario, en gustos de música, por ejemplo. Entonces, gustos y preferencias también afectan o intervienen o es un factor que influye en la demanda. ¿Qué otro? Los precios de los bienes relacionados. ¿A qué me hago referencia con bienes relacionados? Los que acabamos de hablar. Los bienes sustitutos y los bienes
complementarios. Si yo no tengo para comprar café, ¿qué podría comprar como sustituto? Panela. Ok. Un té. Aromática. Té, correcto. Chocolate. Listo. Y si yo necesito, a ver, un ejemplo de bienes complementarios. Yo necesito, ayúdame con un ejemplo de bien complementario. O sea, El azúcar necesito para del el jugo. otro. Los Sí. control remotos con las pilas. Ok, ese. Entonces tengo el control remoto, pero no tengo pilas. Utilizo bien. Ay, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me oyen? Sí, profe. Que no sé qué le pasó a mi computador. Casi lloro. Y sigue grabando. ¿Qué habrá pasado? ¿Fui yo? ¿Pero ustedes se veían entre ustedes? Sí, profe. Sí, Sí, profe, solo tú se te te cayó desconectaste. la red. Ay, qué raro. Bueno, voy a compartir. Y dije, no, la grabación. Ay, Dios santo. Bueno, listo. ¿Dónde íbamos? Ah, me estaban diciendo el ejemplo de los bienes complementarios. Efectivamente, si tengo el control y no tengo las pilas, pues, ¿para qué va a servir ese bien? ¿Listo? Entonces, también influye el precio de los bienes relacionados como los complementarios. Y otros factores. Entonces, vamos a ver la función de demanda. Listo. Aquí no se vayan a asustar, los de comunicación. ¿Listo? Entonces, ya vimos cuáles eran los factores que influyen. Entonces, vamos a repetirlos y vamos a señalarlos. De nuevo. Entonces, tenemos el precio. Ay, no, pero no quiero ese color. Ya. El precio, la renta, que la vamos a representar con una R, la renta o los ingresos. El precio de los bienes relacionados, que lo vamos a identificar con una P y comita. O sea, ahí están los bienes sustitutos y complementarios. Y las preferencias del consumidor, que son los gustos o preferencias. Y la vamos a representar con una G. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a realizar la función de demanda. Ay, ¿qué pasó? La función de demanda. La función de demanda, la cantidad de demanda. Ok, esta Q que nosotros ponemos aquí, todos los libros nosotros nos guiamos por el inglés. Y la Q significa cantidad en inglés. Entonces, esa Q es cantidad de demanda. Entonces, Q de cantidad de demanda va a estar en función. La F es función de los precios, la renta o los ingresos, los precios de los bienes relacionados, o sea, los precios de los sustitutos y los complementarios, y de los gustos. Entonces, pongámoslos en términos un poco más fáciles. ¿De qué va a depender que nosotros los consumidores compremos? Pues va a depender de el precio del bien, de los ingresos que nosotros tengamos, de los precios, si ese bien tiene un sustituto o un complementario, y de los gustos de nosotros. ¿Listo? Hace unos años, por ejemplo, con respecto a los gustos, les digo hace por ahí unos que 10 años, si nos ofrecían a nosotros, nos vendían, ¿cómo se llaman estos? LPs.
¿Sí saben qué es un LP? ¿Sí recuerdan? Aquí no son tan chiquis. Entonces dirán como que no. Exactamente, acetatos. Entonces aquí como que no, pero ¿quién va a comprar un acetato? Y ahorita las personas se están guiando mucho por los acetatos. Se está volviendo otra vez de moda porque suena muy chévere, ¿verdad? Entonces aquí influiría la demanda de acetatos y tocadiscos por este factor, que serían los gustos. Y el precio son como medio caribeños, medio costosos. Entonces ahí de pronto la demanda estaría bajando, subiendo. ¿Listo? Entonces, esta función de demanda, no se preocupen, no se las voy a hacer un poco más difícil, sino esto. ¿Listo? Así va a ser. Entonces, bueno, yo les quería mostrar aquí una expresión que nosotros utilizamos en economía para hacer referencia a las variables que acabamos de ver. Todas estas son variables que acabamos de ver. ¿Listo? Todas estas son las variables que mencionamos. Estas son variables. Y nosotros en economía utilizamos una expresión para estas variables que se llama ceteris paribus. Ceteris paribus. ¿A qué hace referencia esta expresión? Que yo tengo una variable que se puede mover. A ver, yo les explico de mejor manera aquí. Listo. Entonces, yo tengo esta variable. Yo tengo el precio. Ay, no quiero esto. Yo tengo el precio, el ingreso, el precio de los otros bienes y los gustos. Para yo analizar el comportamiento de la demanda, yo solamente quiero, por facilidad en este momento, analizar el precio del bien, ¿sí? Y yo dejo ceteris paribus, o sea, todo lo demás constante, que serían estas tres, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la expresión ceteris paribus, es que dejo el ingreso, el precio de otros bienes y los gustos constantes o quietos, ¿sí? Yo no voy a pensar que, no, pero es que también va a influir el ingreso, también va, no, yo lo dejo quieto, ¿listo? Por información extra de lo que estamos estudiando, les digo esta expresión que nosotros utilizamos en economía. ¿Listo? Entonces, continuamos. Vamos a construir la curva de demanda. Yo les había dicho que la curva de demanda era inversamente proporcional el precio a la cantidad. Por lo tanto, la curva de demanda tiene pendiente negativa. ¿Listo? Déjenme ver una cosita acá. Ah, ok, listo. Tiene pendiente negativa. ¿Sí? Siempre. Acostúmbrense cuando vean gráficas o cuando ustedes las vayan a realizar, mencionen las líneas, como yo les decía en la frontera de posibilidad de producción, mencionen las líneas. Entonces, P es de precio y Q es de cantidad. Y esta es un ejemplo de la curva de demanda. ¿Listo? En donde tiene relación negativa, por eso es hacia abajo, pendiente negativa, tiene relación negativa el precio con la cantidad. Lo que quiere decir, si un precio es alto, la cantidad, ay, me fui. La cantidad es pequeña. Si el precio es bajito de un bien, la cantidad es alta. ¿Sí? Eso ya lo vamos a estudiar con más detenimiento más adelante. Listo. Entonces, vamos a aprender a construir la curva de demanda con valores. ¿Listo? Entonces, aquí les tengo un ejemplo. La curva de demanda de Dividis. Entonces, tenemos varias opciones de acuerdo al precio y de acuerdo a la cantidad, porque estas dos son las dos variables que nosotros tenemos en cuenta en la demanda. ¿Qué es? En la demanda, pues en el mercado, de hecho, el precio y la cantidad. Listo. Entonces, dado las diferentes posibles combinaciones
que yo puedo hacer, tendría unos precios y unas cantidades establecidas, para este caso, de DVDs. ¿Listo? Entonces, así construimos nuestra curva de demanda. Si yo tengo un valor de 1 peso de mi DVDs, la cantidad que se puede ofrecer o que van a demandar, mejor que van a demandar, sería 9. Por lo tanto, aquí en mi curva, aquí está mencionando los precios y aquí las cantidades en el eje X. Entonces, para un precio de 1, demandan 9. Para un precio de 2, demandarían 6 DVDs. Entonces, a medida que sube el precio, baja la cantidad. ¿Sí lo observan? Eso iría como hacia allá, la flecha. Bueno, aquí quito esto. Listo. Para un precio de 3, demandarían 4 DVDs. Para un precio de 4, y así sucesivamente, demandarían 3. Y para un precio de 5, que ya es más costoso, solo demandarían 2 cantidades de DVDs. ¿Listo? ¿Preguntas aquí? ¿Cómo construimos la curva de demanda? No, preguntas no. Listo. Esta parte es fácil, ¿verdad? ¿Les parece fácil? Si tienen alguna duda, me avisan. Listo. Esta es la misma gráfica. Bueno, este sería otro ejemplo. Demanda de relojes. Para un precio de 10, demando 20 relojes. Para un precio de 20, demando 15. Para un precio de 30, 12, 40, 10, 50, 9 y 60, 7. ¿Listo? Esta es la construcción de otra curva de demanda. Siempre tiene que tener pendiente negativa. Siempre en el eje Y van a estar los precios. Siempre en el eje X van a estar las cantidades. ¿Listo? Entonces, había una exposición, no me acuerdo cuál era, en donde explicaban la demanda agregada, o la oferta agregada, o la utilidad agregada. Señor. Profe, qué pena, ¿la puedes devolver un segundito? Un segundito, ya. Entonces había un grupo en donde estaba hablando de la demanda agregada, oferta agregada, utilidad agregada, no me acuerdo muy bien cuál era. Ay, ¿qué le pasó a la presentación? Listo. Entonces, la suma de las demandas, la suma de las demandas de cada consumidor va a ser el total de la demanda del mercado. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos las demandas del mercado? Pues sumamos las demandas de cada uno de los consumidores. Entonces, aquí el ejemplo es, para un precio de 2, este consumidor va a demandar la cantidad de 30 y este demanda la cantidad de 40. Sumando las demandas de cada uno de los individuos de la economía, sacamos la demanda del mercado. A un mismo precio, sumaríamos 30 más 40, 70. ¿Listo? Entonces identificaríamos la demanda total del mercado. Entonces, vamos a identificar, ya entendiendo de dónde sacamos la curva de demanda, vamos a identificar qué hace que las curvas de demanda se muevan, ¿sí? ¿Qué hace que tengan un desplazamiento o un movimiento la curva de demanda?
Entonces aquí va a ser bien importante la atención. Lo voy a poner en otros colores. Entonces, cuando nosotros hablamos en cambios en la cantidad de demanda, vamos primero a hablar de los factores de la demanda. ¿Recuerdan cuáles son los factores que influyen en la demanda? Uno es el precio, otro es, aquí vamos de otro color, el ingreso o la renta, el precio de otros bienes relacionados, ¿se acuerdan en qué función? De los gustos y de otros, como las expectativas, los números de compradores, etc. ¿Por qué divido el precio de estos otros factores? Porque dependiendo de estos factores va a haber ya sea un movimiento sobre la curva o un movimiento hacia arriba o hacia abajo de la curva. Entonces, cuando vamos a hablar de precio, del precio del bien, y hay un movimiento en el precio, el movimiento, va a haber un cambio en el precio, el movimiento va a ser a lo largo de la curva. Ya vamos a ver un ejemplo. A lo largo de la curva. No va a haber un movimiento ni a la derecha ni a la izquierda, sino va a ser sobre la curva. Y cuando hablamos de algún cambio en el ingreso, en el precio de los bienes sustitutos, de los gustos o de los otros, ya se va a desplazar ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener claro. El cambio en el precio es sobre la curva y el cambio en los otros factores es ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, quiero verlo en la gráfica. Listo. Entonces, cuando nosotros identificamos un cambio en el precio, como el ejemplo de un impuesto a los cigarrillos, cuando existe un impuesto a un producto, como en este caso son los cigarrillos, aumenta el precio. Entonces, ¿qué pasó aquí en esta economía? Entonces, creo que ya habíamos discutido acerca del tema de los cigarrillos, que le pusieron un impuesto, que bueno, listo. Entonces, antes los cigarrillos en esta economía costaban, digamos, 2.000 pesos. Al ponerle un impuesto a este producto, a este bien, ¿qué pasa? Aumentó el precio para nosotros los consumidores. Pasó de 2.000 pesos a 4.000 pesos. Entonces, ese movimiento se va a ver reflejado es sobre la curva de demanda. Miren, aquí está el precio de los cigarrillos, la cantidad de cigarrillos y este era el punto inicial. Era el punto inicial, en donde para un precio de 2.000 pesos, los consumidores demandaban 20, digamos, cajetillas de cigarrillo. Al haber el cambio en el precio, o sea, se volvió más costoso, con un precio de 4.000, ahora van a demandar solamente 12 cajetillas de cigarrillo. Entonces, aquí resaltar importante, el movimiento es sobre la curva, pasa de A a C, sobre la curva. Oye, eso me quedó horrible. Listo. Vamos de otro curva, para que sea más claro. Pasa de A a C. ¿Sí? Entonces es sobre la curva, no va a haber movimiento ni a la derecha ni a la izquierda. Por lo tanto, como es inverso, recuerden que la curva de demanda es inverso, entonces aumenta el precio y al aumentar el precio disminuye la cantidad. ¿Listo? Y puede ser, digamos, lógico. Si yo le pongo un impuesto, pues a no ser que sea superadito, un impuesto a un producto y va a ser un poco más costoso, tenderíamos nosotros los consumidores a
no acostumbrarnos a ese precio actual, sino disminuir la cantidad de ese bien. ¿Listo? Ahí lo vimos reflejado, ¿verdad? Vamos a dejar hasta ahí, porque es más largo los otros movimientos. ¿Listo? Y les voy a dejar ahí el tiempito para que estudien. Ahorita. Entonces, mañana nos vemos. ¿Tienen alguna pregunta de lo de mañana? No, va a estar súper fácil, no se estresen. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Ya les dije cuántas preguntas. 7. Profe, el parcial va a ser por medio de la plataforma, ¿sí? Yo les pongo el documento en Word. Y ustedes me lo envían. ¿Listo? Okay. Listo, profe, muchas Profe, gracias. ¿mañana también hay noticias? ¿Señor? No. ¿Mañana hay noticias? No. No, mañana no hay noticias. No. ¿Listo? Listo, profe, Listo. gracias. Bueno, Gracias. feliz noche. Gracias. No se les olvide comer. Gracias, feliz noche, profe. Y agradecer por el día. Descansen. Chao. Listo. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Voy a guardar el chat. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, que descanse. Gracias, lo mismo. Dejar de grabar aquí.